vamos a recomendar Las uvas de la ira. Es una película de 1940 dirigida por John Ford. Otra vez dirigida por John Ford. Ahora, te voy a preguntar algo antes de comenzar y hablar de la película. ¿John Ford es o no es el mejor director? ¿Es o no es? Ya sé a dónde vas. Yo sé, ¿no? Tienes razón, porque mucha gente nos criticó. Sí. Hizo más de 100 películas, pero no podemos decir que Stanley Kubrick no lo es también. Ahí está. Pasa que Stanley Kubrick hizo, no sé, 8 o 9 películas, todas maravillosas. John Ford hizo películas buenas y malas porque hacía películas bajo presupuesto, películas mudas. Sí. Es decir, en cantidad de películas y todo eso, otra historia de John Ford, para hablar. Pero como perfeccionista, nadie le gana a Stanley Kubrick. Ok. Bueno. Después de estos dos, Hitchcock. Sí, Hitchcock. No tomemos a los europeos, porque después vienen los europeos asiáticos, porque si no viene Berman, viene Kurosawa. Tenés un montón de Hollywood. Estamos siempre hablando de la gente de Hollywood. Sí, exactamente. Entonces lo tenemos John Ford y pongamos juntito con solo te lo reconozco porque me lo criticó tanta gente, lo de Stanley Kubrick. Ok. Y una cosa que también quería aclarar es que esta película está protagonizada por Henry Fonda. Ok, Henry Fonda. Y bueno, y ya que estamos. Y John Carradine también. John Carradine maravilloso. Sí. Hace un ex pastor. Buenísimo. John Carradine es una cosa impresionante porque lo habíamos visto en la dirigencia haciendo de noble del sur y acá lo hacemos de un pastor. Es irreconocible como el tipo se cambia, es decir, lo dúctil que es y lo bien que lo hace es maravilloso. Eso es buen actor. Bueno, contanos un poquito de la película, más o menos de qué se trata. ¿En 2 palabras? En 2 palabras. ¿O en 3? En una. Bueno, a ver. Los desplazados. Los desplazados, ok. Que saben lo que son los desplazados. Sí. ¿No? Sí. Bueno, los desplazados en Colombia, todo el mundo sabe lo que pasó en Colombia, por el tema de la guerrilla en los campos. Fue una cosa que pasó hace poco tiempo. Y esto pasó en 1930. Sí, los desplazados. ¿Y de qué pasó o qué sucedió justamente? ¿Por qué se desplazó esa gente? ¿Qué es lo que sucedió? Porque hubo un hecho justamente bastante poco fortuito, ¿no? Hay un hombre que se llama John Steinbeck, sí, que es fundamental en la literatura. Es decir, hay tres que son espectaculares. Bueno, él es uno de los 3, está en el podio. Después vamos a discutir cómo pasó recién con los directores. Bueno, está en el podio. Y John Steinbeck, si bien nació en California, digamos que es una persona tan inteligente que obviamente los inteligentes son autocríticos del lugar donde nacen. Sí. Y él hace una crítica muy grave a California, que nos vamos a decir. Bien hecho, ¿no? Bien hecha, tiene razón. Es un hecho histórico. ¿Qué es lo que pasó? Que lo que John Steinbeck hace como si fuera un documental. Es más, él fue, como averiguó en el pueblo, todo, él fue a Oklahoma, averiguó de la familia, se averiguó todas las cosas, y lo que hizo fue la película está hecha como si fuera un documental. Está muy bien hecha, pero es todo real. Lo toma con una familia que es de Oklahoma. Es Colorado, Nueva México, Texas, Oklahoma, Arkansas. Correcto. ¿Qué pasó? Eso es. ¿Qué pasó? Yo sé lo que pasó, pero bueno, vamos. ¿Vos sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Sí. Lo que se llama en inglés el Dust Bowl, ¿no es cierto? Que sería no sé como cómo se pronuncia, bowl. Cuando cocinan las mujeres dicen el bowl. Un tazón, sería un tazón. Los españoles dicen cuenco, ¿no? El cuenco, tazón, sí. Exacto. Eso fue una forma de graficar en todo Estados Unidos cómo es el centro de Estados Unidos geográficamente, que acá está California y acá está la Florida, Nueva York, ¿no? Entonces la costa este y la costa oeste. Sí. Esto pasó en el centro del país, ¿no? Fue una gran sequía, pero no fue la sequía de un año que no llovió. No, fue que la tierra se destruyó. Tampoco se destruyó, la destruyeron. Esto es muy interesante. Claro. ¿Cómo terminó John Steinbeck su vida? Se hizo ecologista. Se hizo ecologista el hombre. Al principio decía que era comunista. Causa de lo que sucedió. Bueno, no sé, en realidad tenía un amigo que se dedicaba a la ecología, fueron los mejores amigos durante 15 años, influyó mucho el amigo. Él influyó sobre el otro, digamos, por la literatura, y el otro que era un científico dedicado a esto, bueno, toda una historia. Y la última parte de su vida, John Steinbeck, era ecologista. Bueno, vayamos para atrás, cuando era jovencito, en 1940, y escribe esto, bueno, gana el premio Pulitzer, y después de ganar el premio Pulitzer, una cosa muy interesante que le pasa a John Steinbeck, digamos como si fueran Borges, ¿no? Como si fuera Cortázar, García Márquez, ¿no? Un tipo tan importante. El tipo tiene que empezar a andar armado, nunca anduvo armado, porque lo querían matar. Mira. Era californiano, los californianos lo querían matar. Porque el tipo estaba denunciando, en este país eso no ocurre todo el tiempo, hay excepciones como Steinbeck, el tipo denuncia un hecho real que llevó muchos años. Es el Dust Bowl, ¿no? Sí. Como se pronuncie, el tazón ese de polvo. Hizo que la gente tuviera que emigrar, ¿no es cierto? La gente tuvo que emigrar. Y lo peor es que los bancos se quedaron con la tierra. Porque los bancos, esto ocurrió en la década del 30. Sí. ¿No? Toda la década del 30. Es un año muy problemático para los Estados Unidos. Problemática.
porque justamente en esa década es donde viene la crisis del Stock 30. Exchange, la crisis del 30 de Nueva York, se cae la bolsa, Sí. se cae todo, se hace pelota todo. Y entonces, ¿qué hace Norteamérica? ¿Qué hace Estados Unidos? Dos errores gigantes, uno para afuera, otro para adentro. El primero, que la gente nunca habla, pero se sabe, uno lo busca y lo ve, porque nace el Fondo Monetario Internacional después de la guerra. Ajá. Lo que hacen, le piden toda la plata a Alemania que Estados Unidos le prestó para que paguen las deudas a Francia, que Francia lo explotó a Alemania. Sí. Estados Unidos se la presta, ¿no? Inmediatamente después de que termina la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 19, ahí Estados Unidos le presta la plata. Y entonces cuando viene el 30, le dicen, dame la plata de vuelta. Claro. Entonces Alemania viene a la hiperinflación a raíz de que Estados Unidos le saca la plata. Exacto. Imagínate que a la Argentina le sacan toda la plata que debe. Bueno, Hiperinflación. sí. Bueno, Ya sabemos un poquito de esto. Dejemos eso de lado, que es muy largo. Y entonces se mandan dos macanas, iba a decir una mala palabra. Se mandan dos mocos muy grandes. Uno con Alemania, que se arrepienten después, y el Fondo Monetario Internacional está hecho en el 45. Exacto. Después Perón no quiso entrar, el Fondo Monetario no entró nunca él, pero lo hacen para prestarle plata al Fondo Monetario, todos los países ponen plata para que no vuelva a pasar lo de Pero le Alemania. pedimos bastante, ¿no? Increíble, no estamos, pero le sacamos bastante todo lo que podemos. Sí, lamentablemente. Sí. Sacamos todo. Bueno, la cuestión es que eso lo hace con el exterior. ¿Y en el interior qué hace? Le piden la plata a los granjeros. Claro. 400.000 granjeros. 400.000. Se tienen que ir porque los bancos le sacaron toda la tierra. Correcto. Tipos que habían nacido generaciones, que esto lo muestra la película Sí. muy bien. De generaciones y generaciones, que esa gente nacía y moría ahí, eso lo dicen maravillosamente bien. El abuelo muere en el camino, la abuela también muere en el camino, yendo a la tierra prometida, California. No, justo ahí. Sí, justo ahí. Y los californianos, divinos, porque son maravillosos los californianos, Sí. los esperaban con armas para matarlos. Mirá vos, Y eran rubios como vos los californianos, y los que venían eran rubios Por eso también. hay mucho- No era un tema racial. No, hay mucha hipocresía ahí, ¿eh? Mucha hipocresía. No podemos hablar mal de nadie. No, podemos hablar mal de nadie. está- Pero en este caso, Steinbeck se tuvo que armar. No sea que tenemos que ir con un arma nosotros después. Que hacemos esto y tenemos que ir con un arma. Y los californianos lo mataron. No. California se portó como el traste. Nos vende todo igual. Nos vende. Es California. Se portó como el traste. Autocritíquense, como Steinbeck nació en California. Autocritíquense. Sí, sí. Fue un desastre lo que hicieron. Sí. Los esperaron con armas. Sí. Esto es toda la historia, es una que toma la ruta 66, que atraviesa Estados Unidos La de costa a famosa, costa. claro. Que habían prometido que se llaman la ruta 66. Toman la ruta 66 con un coche, van 12 con un coche transformado en camioncito, una porquería. Iban 12 personas. Se muere el abuelo, se muere la abuela, ¿no? Se van muriendo uno por uno. Llegan a California, a la tierra prometida. Vení, no te vayas Con para acá, dos- vení con- para con acá, dos por favor. menos. Llegan a California con 2 menos y ahí siguen las cosas, porque después se matan a uno, en el otro. Es decir, pasan cosas, ¿no? Pasaron cosas. Toda la historia, Henry Ford es el protagonista. Lo interesante de Henry Ford y de toda la familia, la dignidad que tienen los pobres Sí. acá, en esta Sí. historia, la dignidad que tienen. Primero que son muy religiosos, protestantes, está la Biblia, todo presente. Estamos hablando de gente de raza blanca, con gente de raza blanca, rubio de ojos celeste, y- o sea, no había un tema racial. ¿Y ellos cuando llegaron a California, qué reciben? Porque, ¿cuál fue la ayuda? ¿Qué es lo que ellos...? Bueno, ellos van de Porque eso es un campo de refugiados, Sí. que ahí las hacen de todo. En el primer campo que llegan, la familia entera, los hacen trabajar, le van a dar 5 centavos por cada canasta. En Argentina también se paga, en La Rioja además se paga por cada canasta de uva que se cosecha, se paga por canasta. Sí. Entonces, bueno, le dan 5 centavos. Y cuando le van a pagar, dicen no, son 2.50. Si no le gusta, Mirá vos, la Bueno. explotación. Claro, sí. bueno, al mismo tiempo como los precios, había producción, entonces para regular los precios lo que hacían los productores, eso lo muestran mucho, matan a los chanchos, le ponen veneno para que no puedan comer a los chanchos que matan y tiran la fruta al río, tiran los duraznos al río para que no haya demasiado, para que suban los precios. Para que Porque los mirá. precios habían bajado por la crisis. Eso me suena también, qué familiar que me suena todo eso, ¿eh? No vamos a hablar. No vamos a No, hablar no, de los bueno, países, no, pero- hablemos de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene mucho para pegarle, no hablemos de los demás países que también tienen. No, Estados Unidos es terrible. Pasaron terrible cosas lo que aquí también, hizo- ¿no? Pasaron cosas Lo que aquí hizo también. Estados Unidos con norteamericanos, no estamos Sí. hablando No, de no, la de otra- guerra mexicana. no. Después es Justamente. otra historia, es otras películas, Sí, que sí, se la agarraron por un mexicano. Pero uno dice, bueno, se la agarró con uno de otro país. No. Y después Aquí uno dice el mismo. problema racial, el problema religioso. Estos son protestantes, son protestantes. Son anglosajones, Sí, anglosajones. sí. Pero lo reciben con armas, así para matarlos. Y bueno, matan. Y ahí, Matan. por ejemplo, se le daba ayuda, pero no se le daba trabajo tampoco a la gente. Eso, Exactamente, vos me dijiste, eso me la faltó decir. Está en el campo de refugiados, bueno, le dan eso, entonces todo mal, los maltratan. Hay una parte muy interesante donde hacen un baile y la policía de toda California estaba arreglada. Entonces, en medio del baile provocan una pelea, la provocan ellos con unos tipos ahí que tienen infiltrados. Entonces entran y matan gente, se llevan preso. La excusa va, mirá, la excusa de siempre de entrar
a un lugar que está todo pacífico, Para generar un despiole un bárbaro, despelote. violento, y entonces entra la policía y dice, tiene la excusa para entrar, porque si no, no podían entrar en los campos. Claro. Es decir, cuando había violencia en el campo de refugiados, Mirá. hacían un baile en el campo, entonces entraban con eso. Esto fue en el segundo campo, el primero no, que el primero que iba a hacer un baile. En el segundo campo que hay un tipo que está todo vestido como el presidente del país en ese momento, que está todo vestido de blanco, con unos anteojitos que son típicos. Es de loco como lo hicieron exactamente como si fuera el presidente. Bueno, es el tipo que maneja el campo, que existió, lo muestran, al tipo ese. Él lo recibe, y vos me decías, ¿qué le dieron? Le dieron Sí. duchas, le dieron hermoso lugar, muy bien, demasiado bien para dormir, está todo bien. Qué bonito. Pero- Sí. ¿Y con qué comen? ¿Y el trabajo? No, no. Ah, vea, qué bonito. Bueno, como es ahora. Como es ahora en muchos países. En muchos países, claro. Bueno, Estados Sí, 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 Unidos, sí, el sí, welfare, en Argentina, Sí, otra sí, cosa, sí. en Venezuela, en Colombia, en todos los países del mundo. ¿Cómo es esto de el pescado? Ah, el pescado, pero no te dan la caña, carne claro, de te dan el pescado, claro. Bueno, acá no hay claro. pescado, porque acá lo único que le dan para dormir. O sea, Sí, le daban sí, la comida ni y le daban siquiera, trabajo. ni siquiera. O sea, estaba muy bien organizado, pero lo organizó un tipo en el escritorio. Claro, Yo una no sé si de hipocresía, tonto, claro. una hipocresía. No sé si de tonto, como lo organizó mal, o porque era un señor malo, que lo hizo así a propósito. Pero los tipos se morían de hambre. Y encima que era gente buena, era gente decente, era gente que La gente realmente venía de no robaba, generaciones y que no. generaciones. ¿Por qué se produjo el Dust Bowl? El cuenco polvo del ese, sí, sí. En 1880, 1890, John Deere Sí. inventa el arado, el disco de arado de acero. Ah, Hasta ahí los discos de arado eran de fierro. De hierro. correcto. Y ahí se cambió por el arado, el disco, que era de acero. Yo no conozco, no sé de instrumentos de agricultura, pero más o menos es una historia que los tipos cuando fueron a arar, había toda una gramilla en esos campos, en todo el centro de Estados Unidos, 400.000 kilómetros cuadrados. Sí. España tiene 260.000. No, es terrible, enorme. Enorme, Enorme. estamos hablando enorme, de cuántos estados, un territorio 5 o 6 estados, nombramos recién. sí. Bueno, entonces lo que pasó, araron con eso y mandaron 50 centímetros para abajo, rompieron toda la Rompieron el gramilla cap. y con el tiempo, ojo, porque en La Rioja, Catamarca también pasó algo parecido. Ese antes eran vergeles, Claro. ¿no? Vergeles. En Medio Oriente, muchos lugares pasó esto, cuando uno desmonta, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, acá más que desmontar fue un tema de romper toda la gramilla que protegía el suelo, Sí. le generaba una humedad constante. Y la gramilla no está. Bueno, los bisontes, que los bisontes los mataron a todos, los bisontes, que no son búfalos así. Sí. Búfalo Bill, todo eso mataban, la piel. La cantidad de millones de bisontes que mataron, no quedó nada. Los bisontes, bueno, rompieron la ecología. Por eso John Steinbeck se hizo ecologista. Rompieron la ecología. Y eso fue lo que causó. Pero en 1880 a 1930, 50 años. Tardó. Es como el edificio que se cayó. Claro. El edificio tardó 40 años en caerse. Sí, Porque pero es un gotita todos los proceso. días. Es un proceso. Es un proceso. El edificio, 40, no sé Sí, qué sí, fue, no, una gotita, lo que sea, pero la gotita, No. vos tenés una gotita, tenés una Sí, sí, gotita sí. y se cae. Bueno, en el caso del arado que rompió esto de la gramilla y rompió el círculo de la humedad en el suelo, generó una capa de polvo amarillo que los tipos seguían plantando, estaban desesperados, entonces pedían plata al banco para plantar. La pedían la plata, la tenían que devolver, pero no salía nada. Y al año siguiente volvieron a hacerlo y se volvieron a endeudar. Los bancos, como tuvieron la crisis, se desesperaron los bancos, pobrecitos, se desesperaron Sí. y sacaron todo. Bueno. Y les vendían coches usados, viejos, rotos, que tipo cambien para que migraran y se los vendían a precio de oro. Eso. No, los hicieron bolsa a los de Arkansas, a los de Tennessee, de Kentucky, de Texas. Colorado, de Nueva México y fundamentalmente gran parte, casi todo Texas. Sí, claro. Entonces hoy hay líos entre los texanos dicen una cosa y los californianos dicen otra. Hoy. Por eso, mirá, yo Mario quiero brindar, ahora de vuelta, siempre cada vez que vos me tocas un tema yo quiero brindar. ¿Podemos brindar por los texanos? Por los texanos que son por la gente de son los que tienen Oklahoma, los pantalones bien puestos, porque hay una cosa y muy los interesante. desplazados. Por los desplazados. Tenés razón, los desplazados. Los desplazados que uno conoce. Que no son solo de aquí, sino como dijiste vos, de gente de Colombia. Hay muchos Colombia, muchos países que fueron desplazados Esto por pasó en estos las últimas motivos. décadas, por la guerrilla. Exactamente. Así que pasame, dale, vamos. Gente del mismo país. Anda Gente del mismo pasándome el tequila. Vamos, lo Vos tenemos pasá, aquí. Acá. Entonces, el Vamos. tequila, vamos a tomar Bien. el tequila. ¿Qué tequila sin alcanza tienen vodka? Vodka, perdón, señor director, miren. Vodka de Acá alcanza, es dice que se vodka. lo tiene el ruso. ¿Le saben una cosa? A Steinbeck lo acusaron de comunista. Y a nosotros nos van a acusar de comunista porque tomamos vodka. No, nunca, justo a mí. No, Pero mirá. el vodka, Perdón, me serví eso primero. El vodka- qué ahí está, vamos. maleducado. El vodka no Sí. es ruso. No, Es tejano. Pero si no somos Acá- comunistas. acá está la no nos prueba. acusen. señor director, de vuelta.
Se nos ve Pueblos tejanos. bueno, por los tejados. Pueblos desplazados. Ahí está, por los desplazados. Lo de Colombia. Y hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Desplazados. Lo de Colombia. Y hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Te cayó mal. ¡Qué fuerte! No tomás nunca. ¡Qué fuerte!